Mi nombre es Abdón Combosa Quijano. Soy descendiente de manabitas, de la parroquia Bellavista del cantón 24 de Mayo, Sucre, uno de los cantones de la provincia de Manabí. Quiero hacer este video porque muchas veces ignoramos de dónde venimos, nuestra procedencia, cuál era el sueño de nuestros antepasados, nuestros abuelos, qué los motivó a ellos, cuál fue su anhelo. El día de hoy hemos cumplido sus sueños o no. Entonces, esta historia, Raíces Manabitas, historia de mis raíces manabitas, va con ese propósito, con ese fin, que usted conozca quiénes somos hoy día, de dónde venimos y dónde estamos en todas las latitudes del globo terrestre. Está nuestra descendencia. Va para ustedes pues entonces este video, esta reseña histórica, para que nos podamos conocer. Si no nos podemos conocer personalmente, pero a través de estos videos podemos conocernos dónde estamos. Como dice el himno, tierra hermosa, cual ninguna es la tierra de Manabí. Entonces, no deje de sintonizarnos, de clic, y siempre esté pendiente de cada uno de estos videos que va por serie, del Chasqui Huancamilca, que soy yo como mensajero llevándole a ustedes esta noticia para que conozcamos quiénes somos y por qué se asentaron en esta bella provincia de Manabí. ¿Qué de particular o qué era lo que se asemejaba a la tierra de ellos, de dónde venían, para que hayan cogido este hermoso lugar para vivir ellos? Ahora vámonos a centrar a nuestras raíces propiamente, al árbol genealógico. El señor Moreira, que nació en Oporto, Portugal, sabiendo que el gobierno ecuatoriano estaba solicitando a través de la Cancillería personas de los Países Bajos, como de España, como Portugal, Noruega, Alemania, todos estos países estaban solicitando al gobierno para que vengan a invertir en el agro manabita, que vengan con productos, con semillas. Y es así que se embarcan estas personas y llegan aquí a la provincia de Manabí, porque usted sabe que antes de llegar al puerto de Guayaquil hay que llegar al puerto de Puerto Viejo, y muchos llegaron a canoa a Puerto Viejo y se adentraron hacia las cordilleras, hacia adentro, primero por Junín, Calceta, y después se fueron hacia esa tierra que conocemos nosotros, los Limos. ¿Por qué le narro todo esto? ¿Por qué? Porque aquí en nuestro Ecuador es un conglomerado de varias etnias o de varias naciones. Tenemos nosotros la llegada de los africanos, que le llamamos nosotros afroecuatorianos. Tenemos la llegada de los europeos, la llegada de los chinos, y con la llegada de los europeos llegaron muchos sionistas o mucha gente de Israel, llegaron en ese tiempo con Cristóbal Colón. Entonces, esta conglomeración y esta unión hizo posible de que poco a poco la provincia de Manabí se vaya asentando una gama de etnias, y más que todo gente blanca, que se mezclaron aquí con los aborígenes, con los indígenas que habían aquí. Entonces, el abuelo Anselmo, su padre, o su abuelo propiamente, que se asentó en las tierras de Junín, el señor Moreira se asentó en la tierra de Junín. Este señor, según la historia, narra que tuvo 90 hijos. Estos 90 hijos se repartieron en diferentes partes, por eso usted ve Moreiras en Calceta, en Bahía, en Junín, en Puerto Viejo, en Santa Ana, en Olmedo, en Rocafuerte, en el Empalme, en Guayas, bueno, en todas partes está el apellido Moreira, pero de este señor que tuvo 90 hijos. Nosotros descendemos de uno de esos hijos. Uno de sus hijos se llama José Gregorio. José Gregorio se asentó en un lugar que se llama Chamucame, por Santa Ana o Vuelta Larga en ese tiempo, y se casó con la señora Micaela Moreira, procreando varios hijos, entre ellos Anselmo Moreira y María de los Santos Moreira. En mi genealogía de materna descendemos de Anselmo. En la genealogía paterna descendemos de
María de los Santos. Y esto poco a poco lo vamos a ir descifrando. Ahora le presento el primer árbol genealógico. José Gregorio nació en el año de 1830, Micaela en el año de 1832. Estos se casan y tienen a su primer hijo, que es Anselmo. Anselmo nace en el año de 1848 y María de los Santos en 1850. Anselmo, a la edad de 15 años, este chico, como ustedes saben, usaba mucho los caballos, los burros para trasladarse de un lugar a otro. Él siempre iba a visitar a su abuelo a Unín, a Ule, al río Ule. Entonces se iba para allá Anselmo a visitar a su abuelo, y en esas idas y venidas se enamoró de una hermosa morena, de una hermosa negra, María Candelaria. María Candelaria ya estaba grandecita, ya tenía 12 años, y así fue ir y venida, y Anselmo a los 15 años cumplidos y María Candelaria a los 13 años cumplidos se la llevó. Imagínense ustedes, en esos caballos se la robó y se la llevó lejos hacia Chamucame. Viendo su padre que su hijo ya se había hecho a corta edad, y antes se casaban, era normal eso, a esa edad. Viendo que su hijo se había casado a esa corta edad, lo que hace Anselmo es ir hacia los Limos, donde casi los Moreira dominaban todo lo que es Chamucame, Misquije, lo que conocemos Pata de Pájaro, el Guasmo, los Limos, toda esa tierra pertenecían a los Moreira. Los Moreira eran terratenientes, tenían tomado todo ese territorio. Pero en los Limos, que todavía no se llamaba los Limos, en ese sector, había comprado el señor Minda, con su esposa, habían comprado una finca. Entonces Anselmo, el padre le dice, bueno, ahora que estás casado, te voy a llevar allá a ese territorio donde está el tío de María Candelaria. Se fue para allá y le compró las tierras al señor Minda, la finca La Minda. El señor Minda le vende a José Gregorio la tierra y él se traslada a Estero Abierto, que es cerca de Bellavista. Todos los Mindas se trasladan allá en el año de 1863, más o menos, se trasladan a vivir allá. Y Anselmo se queda ahí con María Candelaria Minda viviendo en el Cerro de la Silla, que queda a continuación del Cerro de San Pedro o del Achote, cerca de entre el río y el Cerro de la Silla hay un territorio que se llama la Fruta del Pan, ese otro pedazo de tierra, la Fruta del Pan. Entonces ahí se asienta Anselmo, creando varios hijos, entre ellos Anselmo Moreira y María de los Santos Moreira. En mi genealogía materna descendemos de Anselmo. En la genealogía paterna descendemos de María de los Santos. Y esto poco a poco lo vamos a ir descifrando. Ahora le presento el primer árbol genealógico. José Gregorio nació en el año de 1830, Micaela en el año de 1832. Estos se casan y tienen a su primer hijo, que es Anselmo. Anselmo nace en el año de 1848 y María de los Santos en 1850. Anselmo, a la edad de 15 años, este chico, como ustedes saben, usaba mucho los caballos, los burros para trasladarse de un lugar a otro. Él siempre iba a visitar a su abuelo a Unín, a Ule, al río Ule. Entonces se iba para allá Anselmo a visitar a su abuelo, y en esas idas y venidas se enamoró de una hermosa morena, de una hermosa negra, María Candelaria. María Candelaria ya estaba grandecita, ya tenía 12 años, y así fue ir y venida, y Anselmo a los 15 años cumplidos y María Candelaria a los 13 años cumplidos se la llevó. Imagínense ustedes, en esos caballos se la robó y se la llevó lejos hacia Chamucame. Viendo su padre que su hijo ya se había hecho a corta edad, y antes se casaban, era normal eso, a esa edad. Viendo que su hijo se había casado a esa corta edad, lo que hace Anselmo es
ir hacia los Limos, donde casi los Moreira dominaban todo lo que es Chamucame, Misquije, lo que conocemos Pata de Pájaro, el Guasmo, los Limos, toda esa tierra pertenecían a los Moreira. Los Moreira eran terratenientes, tenían tomado todo ese territorio. Pero en los Limos, que todavía no se llamaba los Limos, en ese sector, había comprado el señor Minda, con su esposa habían comprado una finca. Entonces Anselmo, el padre le dice, bueno, ahora que estás casado, te voy a llevar allá a ese territorio donde está el tío de María Candelaria. Se fue para allá y le compró las tierras al señor Minda, la finca La Minda. El señor Minda le vende a José Gregorio la tierra y él se traslada a Estero Abierto, que es cerca de Bellavista. Todos los Mindas se trasladan allá en el año de 1863, más o menos, se trasladan a vivir allá. Y Anselmo se queda ahí con María Candelaria Minda viviendo en el Cerro de la Silla, que queda a continuación del Cerro de San Pedro o del Achote. Cerca de entre el río y el Cerro de la Silla hay un territorio que se llama la Fruta del Pan. Se botó pedazo de tierra, la Fruta del Pan. Entonces ahí se asienta Anselmo. Ya Anselmo está en su casita, allí sobre el Cerro de la Silla. Es un lugar espectacular, me gustaría que ustedes lo conozcan, ese lugar. Les he pasado en foto el Cerro de la Silla. Desde allí ustedes pueden ver todo el cerro, al frente el Cerro San Francisco, por la parte izquierda podrá ver el Cerro del Achote, la parte posterior o atrás podría ver toda esa llanura, esa hermosa llanura que tiene, que va a dar el sector de Aguasfrías por allá atrás. Y el río está allí, y hay también varios esteros que son tributarios del río de los Limos. Anselmo y Candelaria para el año de 1865 tienen su primer fruto del matrimonio. Les comento, María Candelaria es una mujer negra, robusta, de 1,95 m. Imagínense, una negra altota, hermosa. Y Anselmo, descendiente de un hombre de Portugal, un hombre de una estatura de 1,85, rubio. Dicen los que lo conocieron, y hay testimonios ahí que después pasaremos, que él era rubio, su cabello, sus pestañas rubias. Era un hombre muy blanco, que al salir el sol se le partían a veces hasta los labios. Entonces, este hombre procrea 6 hijos. La primera hija es María Rosa. María Rosa nace en el año de 1865. Para el año de 1867 nace su segundo hijo, Francisco de Paula, buscado